esa computadora. Bueno, pues ya está. Bueno, pues alguien que empiece a comentarme la novela. Venga. Una de vosotras tres, la que queráis. Yo, si empiezo yo, no me importa. Me gustaría a Gustavo, Gustavo, Dios mío, no duda. Podía confundirme con cualquiera menos con una persona que no está en este mundo. Perdóname. No pasa nada. Augusto, quítame un poco quiero hacer un preámbulo y quiero explicar un preámbulo del libro, de mí misma, porque me parece, pero no quiero que salga en YouTube. Pero espero entonces hacerlo al final, porque ahora es que no lo van a entender. Cerramos, ponemos y va a ser un lío. Entonces espera al final y lo hacemos, porque si no ahora tengo que cortar, volver a empezar y va a ser un tinglado. Vale, que no ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, vale. Si ahora lo corto, quedan 10 minutos, nada, entonces un poco más de lío. Bueno, al final. No, lo voy a decir subliminalmente. Bien, vale, bien. Vamos a ver. La cuestión es que este libro es de una... Yo soy clínica, doctora en psicología clínica. Lo digo un poco para que no haya sustos. Es un libro sobre una madre que se suicida un hijo suyo, que es muy importante saber que es un esquizofrénico y que además en realidad lo tuvo un hijo esquizofrénico, porque no es lo mismo que es de los suicidios, tienen que ver la edad que tiene, qué tipo de muerte ha tenido y qué ligazón tiene con la persona que tiene que hacer el duelo. Entonces, yo lo único que quiero decir, bueno, por internet puede venir subliminalmente, yo estoy en esa situación, solo que era mi hermana, mi hija, que era la que éramos familia numerosa, la pequeña era la que para mí era mi hija. Y en esa situación murió, con lo cual quiero decir, me parecía importante decirlo antes, porque al comenzar por el libro, yo os dije el último día, por favor, no iba de tontita de que os quería decir, daros unas notas, no, era conscientemente entre Pinto y Valdemoro, entre persona que me ha sucedido algo así y sobre todo clínica. Es, por favor, no os liéis con cosas que hay que hacer. Lo primero de todo es transformar el dolor en amor. Si no lo transformas, dejas todo y te vas a la playa. ¿Por qué? Porque es lo elemental para que seas capaz de estar elaborando, que se llama, es decir, que te vayas tragando las palabras, lo que está sucediendo y que no te trastorne. Porque hay una cosa que es evidente, me ha encantado, Augusto, lo que pones en el recordatorio y en una parte que es genial. Inestabilidad del yo. El yo en todo duelo está inestable. Tenemos una lucha constantemente, por eso se necesita un profesional. ¿Por qué? Porque el yo dice que me tambaleo. Una cosa es tambalearse, pero si te quitan todos los mecanismos de defensa para poder asumir qué es lo que ha sucedido, te vienes abajo. Entonces es entre Pinto y Valdemoro, un poquito por aquí, otro por aquí. Por ejemplo, yo puedo decir que alguien le preguntó a mi profesional en su día, ¿cómo está Marusa? Dices, maravillosamente, o sea, destrozada viva. Ya está. Entonces, ¿qué es eso? Está hecha puré. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que hay que estar? El que esté con juergas no puede ser. Entonces, ese es el preámbulo. Y ya de paso lo digo, se sale con un buen profesional de todo en la vida. Solo que hay que coger un buen profesional. Pero, y eso. Y entonces, con respecto ahora al libro, me ha encantado que el otro día os dijera yo, la única consigna es el transformar el dolor en amor. El libro entero es la mitad del libro, transformar el dolor en amor. La madre, a través del amor, hace una comprensión, que es lo que podemos hacer todos los seres humanos. El amor es comprensión. Tú dices, yo te digo, yo te escucho y al dar comprensión ya estás dando cariño. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y luego, curiosamente,
y eso lo digo ya desde la clínica, la segunda parte empieza a protestar. Pues sí que estamos buenos. Pues no dicen que son cinco duelos. Pues eso hay que hacer 5. ¿Qué es lo que hace? Ha limpiado a su propio hijo, porque tienes que pasar por todos. Tienes que pasar por las fases. Pero unos pasan de una manera y otros de otra. Vosotros dos lo voy a explicar porque lo aprendí de un argentino. El primer curso que hice en mi vida fue en el Colegio de Médicos de Madrid. Un argentino que dijo, mirad chicos, os voy a trabajar el duelo para Sudamérica. Hay horrores todos los días y hay que conseguir que sepan que en el momento que están enfadadísimos han empezado el duelo. Ayudarles en eso. Yo os lo cuento. Vosotros os contáis por 4, ¿verdad? Me es igual que sean clínicos, sociólogos, pedagogos o sean barrenderos. Hay que ayudar porque son unas catástrofes. Tienen que ser así. Pues eso lo digo yo. Son muchos, son lo primero de todo la negación. Pues sí, pues sí. Yo os puedo decir que las dos personas que vinieron a decírmelo muy serenas y muy tranquilas, empecé no, y según alguien que me escuchaba por teléfono dice, estuviste media hora diciendo no, y bueno, ya el siguiente paso, pues me quiero morir y me quiero volver loca, y ni te mueres ni te vuelves loca, ¿no? Sigues adelante, y entonces, efectivamente, yo sí empecé por instinto, porque hice un poema que se lo había dejado a Augusto, pero no quiero ir de listilla. Entonces, el que quiera que me lo pida, lo que sea, sí se puede hacer. El que me diga que no se puede hacer, que hable conmigo. Yo estuve llorando 6 meses, sollozando, y me quedé sorda de uno de los 2 oídos, y al mismo tiempo, la misma primera noche, hice el poema más maravilloso de mi vida para ella. Entonces, sí se puede transformar. Y entonces es como un requisito, es como un consejo, porque si no se hace duelo, se queda como un callo dentro de uno y ojo, un duelo sin hacer es una enfermedad. ¿Por qué? Porque hay que pasar por la negación, luego pasas por la protesta a los niveles que cada uno. Luego después tienes que pasar por una decepción, una depresión. Se llama depresión, pero es del duelo, es que tienes que ir aceptando. Si vosotros habéis tenido algo, os tiene que sonar. Y la última es la aceptación de mala gana, pero ya sigues haciéndolo y vas aceptándolo. Y luego es integrarlo, es caminar. Yo para toda Sudamérica hice un libro, por eso me estoy poniendo más de profesional, porque está a vuestro servicio, de toda Sudamérica. Hice muchísimos libros para que se integraran mis 2 sobrinos, que ya son mis hijos, y para mi madre, que vivía en esa época, y para mí también, que tenía que seguir andando. Y entonces se puede hacer los duelos de muchas maneras sin necesidad de estar llorando. Entonces, hay muchas maneras, que a través de la poesía, a través de un cuadro, a través de no sé qué. Es decir, el arte, yo soy una persona que creo profesionalmente que el arte acerca a las personas la parte más débil, en el sentido de que no está hecho, nos ayuda a ir elaborándolo, que es decir, integrándolo poquito a poco. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos parecemos en 2 cosas. En 2 cosas. No podemos pedir no pasar por ellas. Una son las pérdidas y la otra la indefensión. Malo si no pasas cualquiera de ellas, porque entonces no estás. Entonces es a través de el arte. Yo he estado haciendo certámenes en mi clase aquí, que tenía una academia, y en la Comunidad de Madrid, que eran chavales deficientes, con las familias. Es decir, el arte está a la voz de ya para ser utilizado. Y a partir de ahí el libro me pareció genial. Yo he sufrido mucho, porque me estaba poniendo en vuestra piel.
Y dije, Dios mío, cuando lo lean, ¿cómo va a ser esto? Y sí, las 4 primeras páginas las podéis arrancar, que es el shock. Vale, muy bien. Cada uno lo hizo de una manera, pero como ella, la palabra comprensión es que es el acercamiento más grande que puede tener persona a persona. Y entonces, como la siguiente etapa que empieza a hacer crítica es las cosas en negativo que haces a la persona que se ha marchado. Hay una que es los ISIS, que es el sentimiento de culpa. Pues entonces ella, en lugar de estar protestando por mi hijo, está protestando porque los duelos lo hacen como si fuera una fábrica. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, el siguiente. Entonces, es verdad lo que ella dice, pero por el mecanismo de defensa lo ha retirado. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues lo que hacemos todos. Primero el amor y luego después más amor y después más amor, dependiendo. Y luego yo ya a estas alturas del partido, que hace muchos años, me vuelvo y digo, niña, me decías que tus hijos y no sé qué, mírales cómo están los dos, que necesitan una madre. Y me enfado. Y no pasa nada. ¿Entiendes? Es una cosa, yo es algo como legitimar. En el duelo se puede decir hasta no seas cabrón. Y no pasa nada, porque significa una palabra, pero que nadie se la reprima. Porque si un duelo no está hecho, puede pasar que haya un estrés postraumático. Entonces, esa es la ayuda que yo quiero poner ahí. Tenemos que pasarlo, o sí, o sí, o sí. Porque si no se pasa, se queda. Hay una cosa, yo lo he trabajado en un ambulatorio 8 años de asistente voluntaria y estaba con un libro contra Sudamérica, para decir que no daban dinero y que era un fracaso traer a la gente sudamericana, que venían sin hacer los duelos y que al llegar se daban un golpecito en el dedo y era, ya está, una depresión. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad dentro. Y es verdad, le llaman el síndrome de Ulises. Y entonces, a mí me parece horroroso que la Seguridad Social o que la empresa dijera que era, pues que no vengan. ¿Cómo que no vengan? Pero lo que diga yo no tiene nada que ver. Pero lo que sí digo es, chicos, chicas, el que no haga duelo, que se pille confesado. Porque a la primera de cambio se viene abajo. Y dices, anda, te has puesto a un hermano mío. Le entró unas depresiones horribles en su familia porque se había muerto el perro. Digo, no, guapo, no es porque se haya muerto el perro, es que no has llorado por tu hermana, tío. ¿Entiendes? Entonces, uno no puede dejar de llorar. Es en lo que nos parecemos. Y el libro, ya te digo, sí, la segunda parte me parece muy, yo diría, falta de ritmo y muy rígido y muy, pero a mí me causaba ternura el ver, digo, vaya, ya se te ha visto el plumero, cómo estás echando todo lo que sea para la sociedad, no para tu hijo. En algún momento decimos al hijo, a la hija, a la otra y tal, porque es así, porque si estamos vivos y tú, Rita, tardas un poquito en venir y tal, te digo, niña, que no ha venido. Es decir, que nos lo podemos decir cara a cara y nos creemos. Y eso es lo que es mentira. Dentro del corazón lo tenemos todo. Lo bueno, lo malo y lo regular. Y nos podemos volver al corazón y decir, fulano, has sido un símbolo. Yo, mi hermano, el mayor, estaba muy enfadado con mi padre. Y digo, pero bueno, Carlos, tú eres idiota. Vuelve al coche y mira, papá, me has hecho... es una putada eso. Y ya está. Y se te quita. Os juro que se quita. De verdad. De verdad. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya Dejo está de eso dicho, nada más. ya está Mi dicho. intención es que cada uno viva lo que tenga que vivir. Sí, Y si no, pues mi teléfono. está claro. Bueno, Te llamáis a gusto y que, oye, por favor, el teléfono. Ah, si no, el marcapasos lo tenéis. Ya está. lo Vale. tienen en marcapasos todos. Bueno, Por eso, venga, vale. Besos vamos y aquí. abrazos. Ya está. Venga. Que terminamos con el bien en el duelo. Besos y abrazos. Bueno, Ya está. Rita, ¿sigues tú, por ejemplo?
Gracias. Venga. Bueno, esto no es una novela, es una biografía que hizo la autora con el suicidio de su hijo. Yo estoy del otro lado de lo que comentó Marusha, porque yo intenté hacerlo 2 veces. Entonces, sí resulta choqueante en personas como yo que tenemos trastornos mentales y hay que normalizarlo porque no son pocas las personas las que tienen trastornos Perdona, mentales. te tengo que cortar, no puedo. Rita, cállate. No tienes trastornos mentales, tienes trastornos físicos. Y la físico te genera un trastorno. O sea que las cositas en su justo medio. Caramba. ¿Entiendes? Bueno, venga, sigamos. No sigas hablando así que corto. Sigue, perdonadme. Bueno, sigamos. Pues no hables mal de ti. Vale, sigue. Bueno, es para una persona que está conflictuada, para no decir trastornos mentales, Bien. es choqueante ver el sufrimiento que se dejan, porque independientemente de por qué se haga, que casi siempre es una derrota, nadie se suicida estando pleno. No me imagino alguien suicidándose y diciendo, me suicido porque estoy realizado, ¿no? Siempre viene de una derrota y lo menciona la escritora. Entonces sí, es un libro que pone el dedo en la llaga para la salud mental, para estar cuidando de la salud mental, para entender la salud mental y para no juzgar la salud mental. Porque sí se cuidaba mucho, creo que fue después del velorio, que decían que ella especificaba que se había suicidado para no poner palabras bonitas, no embellecer el motivo. Pero al final siento algo contrario a Marusha, siento que no lo superó, porque me dejó un sabor como si fuera una apología al suicidio. Ella, en su afán desesperado de comprender el por qué su hijo se suicidó, termina aceptando. Te corto, perdóname, te corto aunque no sea la jefa. A levantarse el sombrero. Tía. El que llegues a que es una apología del suicidio. Totalmente al 100% tienes toda la razón. Entonces no está superado completamente y se entiende porque es una mujer que está procesando todavía su duelo. ¿Me explico? Sí, bueno, tú sí. Sí, perfectamente. Bien. Al final, ella no acepta y no crece con ello, sino que más bien siento que se replega al hijo, quiere que, y lo dice literalmente, que quiere que siga viviendo. Entonces eso para mí no es superar. Creo que todavía es una mujer triste y es muy triste verlo. También pienso que no es un libro para todas las personas. Si se está pasando por un motivo y se ve una apología al suicidio, se puede tomar mala decisión. En mi caso, yo me identifiqué como madre en lo que yo sentiría si mi hija hiciera eso y en el dolor de mi madre que yo le pudiera causar. Tal vez por eso no lo romanticé, el suicidio, pero pienso que sí se puede caer en romantizar el suicidio, porque al final en eso termina, en una idealización que dice que ella lo hubiera apoyado. Bueno, eso decimos muchas cosas. Yo me sentí muy culpable por no irme a donde estaba para darle la mano. Bueno. Hasta que me dijo, tú qué gilipolleces dices, como que le ibas a dar la mano, tiras de ella, que te conozco. Digo, pues es verdad. Que no, es que todos nos preguntamos qué fue lo que no hice para evitarlo. En una situación así todos nos preguntamos. ¿Sabes lo que no hizo la autora? Tengo que cortarte un segundo. Que le faltaba terapeuta. Había hecho la primera etapa y no había hecho ninguna más. No había asumido las distintas etapas del duelo. Ni el osísin había hecho transformar el del dolor en amor. Pero a partir de ahí, por eso es una apología.
porque solamente dice lo bueno. Es un nivel de comprensión materna importantísimo, pero le faltaba una buena profesional que ya la tenía, pero pues ahí, ¿entiendes? O sea, hay una apología hasta que dices que esta mujer no está trabajada a la mitad por un libro, por hacer un libro. Yo he hecho 6, no, 18. Y no Por sé. eso no es un libro para todas, para cualquier persona. No es un libro que yo recomendaría al azar a cualquiera. Sí, no, en Hay eso que tener en eso. tacto. Yo tampoco. Bueno, bien. Bueno, ¿alguna cosilla más, Rita? Ahora por el momento, no. Vale, pues volvemos. Continúen. Gracias. Julia, ¿nos cuentas algo? No sé qué contar. Que A ver, Marusha ha tenido toda la razón que las primeras 4 páginas fueron totalmente chocantes. A romper. Pues sí, de hecho, ¿te acuerdas, Augusto, que te contacté diciendo Sí. que no iba a A leerlo, participar, sí. que no podía, que no podía? Pero luego, pues, por curiosidad, me pilló la curiosidad porque yo también pasé por mi duelo y tenía curiosidad por saber cómo otra persona, pues en una situación parecida, que hizo y cómo pudo, pues, seguir adelante y convivir con eso. Y la verdad que los comentarios de Rita han sido buenísimos. A mí ni se me ocurrió verlo de este modo. Yo lo miré más bien desde el modo práctico, ¿no? Y, por ejemplo, tengo 2 preguntas, comentarios. Muy a menudo, después de un suceso parecido en la familia, pues cuando pierden a un hijo de una manera violenta o inesperada, las parejas se deshacen. Sí. Sí, totalmente. Pues en este caso no pasó. No sé cuánto tiempo después ella escribió el libro y si todavía sigue con su marido, pero parece que en esta familia estaban todos muy unidos y me llamó la atención. Por ejemplo, en mi caso, acabó en divorcio 6 años después. Ya. Parece que ya pasó el tiempo, pero aún así la cosa iba arrastrándose y acabamos divorciándonos. ¿Me dejas que te ponga una cuña? Vamos a ver, hay un médico. No, me espero. ¿Me dejas que te ponga la cuña? Lo que has dicho? Sí. Vale, pues gracias. Es Alonso Fernández, era un psiquiatra que teníamos aquí para levantarse el sombrero, muy importante, que había trabajado muchísimo la muerte de un hijo. Y decía muy clarito y muy coherente, daros cuenta que ¿por qué se separan? Porque cada dolor, en lugar de ir al encuentro de las 2 personas, como cada uno sufría el dolor sin decirlo, iban cada uno por su lado y luego el dolor terminaba en una cosa y terminaba en otra. Estaban totalmente alejados. No hay un matrimonio que muera un hijo que no se separen, pero por eso, por no encontrar el mismo camino del duelo, porque a uno le duele una cosa y el carácter, pues es eso. Entonces, que es por eso por lo que se decía, y porque decía que también claro, que era el mayor dolor de su vida, la muerte de un hijo. Y entonces, bueno, pues sí, es verdad. Bueno. Y bueno, sí, es verdad. Y otro momento, que ella dice que cuando se supo la enfermedad de su hijo, para intentar hacerle la vida lo más normal posible, optaron por ocultarla, su enfermedad desde
de todo el mundo, salvo pues la familia más cercana. Y a mí eso me levantó una gran pregunta. ¿Esto es justo y honesto en relación con las otras personas? Por ejemplo, ella decía que ojalá ella estaba soñando que su hijo encontrara amor, se casara, algún día tuviera un hijo, y me pregunto, ¿y cómo esto iba a pasar? Sin que ocultarían de la pareja de su hijo la enfermedad de este hombre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede construir una relación verdadera, una familia, ocultando algo tan grave? Esto no me pareció ni honesto, ni digno, ni nada. Esto es, A veces no, todos queremos que nuestros hijos sean una determinada cosa, que ocupen un determinado lugar, ¿no? Y claro, pues a veces no lo hacen. Entonces, en este caso, yo creo que en el fondo es el deseo insatisfecho de la madre, que quiere que por todos los recursos que pueda haber, no aceptar la situación de su hijo y por lo tanto intentar de que su hijo, o soñar con que su hijo sea una persona normal. Y entrecomillado lo de normal, pero bueno, me entendéis, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, yo creo que trata de buscar esa solución a esa enfermedad, ¿no? Pero de todas maneras, recordar que desde el principio ese niño estuvo tratado, es decir, se llevó al médico, se llevó al psiquiatra, y después, digamos, bueno, pues tuvo el apoyo, digamos, médico o clínico necesario, ¿no? Aunque a veces parece que no fue el bueno, ¿no? Porque parece que había ahí una chica que lo atendía y que le decía que estaba todo bien y el niño no y estaba le bien. quitó la medicina, sí, Claro, sí, sí. claro. Entonces, bueno, pues... No, pero el chico también ocultaba su enfermedad de sus Claro, parejas, que él claro. tuvo relaciones Sí, sí, sí. Sí, con sí, las sí. mujeres y lo ocultó. Sí, 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 está Entonces claro. nadie lo Ahí sabía. existen tres causas. Primero, la más inmediata es si es la familia la que tiene, es la negación. La negación es psicótica, Claro. por completo. Entonces, es así. Pero la siguiente es una cosa que ocurre en todo el mundo entero y es la moral, no la ética. No creo que tengan ética ninguno, porque la vergüenza es que se silencie. Eso es mi opinión. Pero sí la moral. Ay, ¿cómo voy a decir esto? ¿Entiendes? Entonces, y la tercera causa es el que es un modo de acercarse poco a poco hasta decir ella que sí, porque ella tiene, ella quiere negar, pero no niega, aunque lo oculta, es ocultar, si lo ocultan es negado, porque quiere decir, la realidad no se puede negar, ni puede decir Maru, que la haya tenido. pero ¿recuerdas que la enfermedad se desató por un medicamento para el acné? Eso sí, lo del acné, yo es que eso no me O lo sea, creo. algo tan estúpido a provocar algo tan Es que grave, no me lo parece. también en No ese no se aspecto. ha descubierto de qué es la esquizofrenia, van a descubrirlo a una escritora de que sí es acné juvenil. Anda ya. Eso es que ha querido darle una historieta. Si la esquizofrenia tiene muchas teorías y entre otras es de que ve todo y no puede seleccionar. Y entonces se vuelve loca y divide, esquizofrenia es mitad, dividido. Entonces divide porque tiene demasiados inputs. Y Bien. entonces que tiene que hacerlo de una manera. Pero por un acné, Especifican que por el medicamento para el acné, ya. Sí, eso lo dice un claramente. efecto secundario. A mí me parece que es como Sería el por que la tiene química correspondiente, pero bueno, eso a lo mejor es una interpretación que hace ella y que no es controlarse. adecuada. Tampoco, de todas maneras, con la química que puede llevar un determinado medicamento, tampoco sabemos cuál es la propia, cómo lo absorbe el propio cuerpo.
Y entonces a lo Ya. mejor no produce, a otra gente no produce nada y a otros sí, no lo sé. Y a lo mejor había una digamos, alguna componente en la cabeza de este chico que le llevó a la esquizofrenia, pero vaya, no lo tengo claro. Pero tampoco lo dice. De todas maneras, independientemente del aspecto, digamos, clínico, por decirlo de alguna manera, o técnico que puede significar el aspecto médico del tratamiento, a ver, Rita dijo algo que me parece importante, que es que esto no es una novela. Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? Esto no es una novela al uso. Los personajes están, aparecen y desaparecen, no tienen una consistencia, no se busca un seguir. Lo único que se busca es una especie de biografía deslavazada, en cierto sentido, no continuada, de un hecho. Es como un diario, ¿no? Es como un Sí, diario. pero ni siquiera. Es casi un diario, pero no es un diario de días, sino es un diario de situaciones, donde la autora, y no nos tenemos que olvidar que la autora es una poeta, y entonces evidentemente hay una literatura poética muy interesante y muy importante en la novela, en el libro, digamos, que me parece significativo, ¿no? Y la novela, bueno, vuelvo a repetir la novela, el libro, tiene un título que me parece también interesante, ¿no? Lo que no tiene nombre significa algo y es por algo. Y es por algo que dijiste, me parece que fuiste tú, Julia, que es el tema de reconocer un suicidio, o Rita, no sé, una de las dos lo dijo, de reconocer el suicidio como causa de muerte de ese chico. No que murió, bueno, pues porque lo atropelló un coche o porque le cayó una teja, sino porque se suicidó. Y entonces ese tema de reconocimiento de una, bueno, pues de algo que no está bien visto socialmente, me parece también interesante, ¿no? Y que lo reconozca su propia madre. Porque aquí el personaje importante de los cuatro es la madre. Yo creo que es diario, por eso. Y entonces, Es que no sé en ese sentido, tanto como un diario, yo no lo vería. Si coges un diario cualquiera, pues empezarás a decir, hoy es lunes, pasó esto, esto, esto y esto y esto. Y a lo mejor vuelves a escribir dentro de 3 meses. En 3 meses no lo vuelves a escribir. Pero vuelves a escribir y vuelves a contarte tu relación con las cosas. Pero es eso tu iba a decir. relación. Habla de la descripción, incluso de los sentimientos, porque no habla de la ternura, del descarro, Pero fíjate el lenguaje. No, va describiendo todo. No, pero fíjate en el lenguaje. El lenguaje es muy poético y en muchos aspectos es pura poesía nada más, ¿no? Será Porque, pura poesía, pero no es. Esta chica es lo que es. Entonces, antes de hacer este libro, lo único que hacía era cuentos y poesía. Entonces, bueno, pues evidentemente esto le pasó y efectivamente el hijo en realidad era esquizofrénico, no solo porque la novela lo demuestre, sino porque lo era, y efectivamente se suicidó. Tampoco sé cómo se suicidó su hijo, que a lo mejor también el hecho de tirarse... ¿Cómo fue la realidad? ¿Cómo fue la realidad? No como lo cuenta en la novela. ¿Cómo lo cuenta ella? Sí, eso es otra cosa. Pero bueno, y faltan, pues, muchas cosas, es decir, no es un suicidio directo, o decir, no es un diario directo, no me lo parece. Tampoco me parece una apología tampoco del suicidio. Tampoco Un testimonio. no me parece tanto una apología como sino una descripción del tema. No lo censura, porque censurarlo evidentemente no lo podría censurar, puesto que fue su hijo el que lo hizo. Entonces no lo censura. Pero tampoco lo alaba. Es decir, la solución, para mí una apología es estar diciendo, mira, aquí hay que suicidarse porque la única solución es el suicidio, ¿no? Lo dice que una es la única forma que encontró libertad. Sí, pero no. Ella encuentra, ella busca otra cuestión. El niño, para el niño, o para Daniel, en este caso, el suicidio era la solución de su vida, porque no era capaz de enfrentarse a ya nada más. Hasta ahí había llegado, ya no llegaba más. Tal como lo cuenta, digamos, el libro, ¿no? Entonces, en este momento, el niño, bueno, el chico o el joven se suicida porque no es capaz de enfrentarse a esa situación.
Pero digamos que no es, digamos, hay algún libro más por ahí que yo leí en algún momento, y no me digas cuál es porque no me acuerdo, que sí que habla como una apología del suicidio, es decir, eso es una cuestión clara y directa, ¿no? En donde la solución para los problemas del siglo, de la civilización actual es el suicidio. Un suicidio colectivo, directamente. Entonces acabamos de acabar con la sociedad, pero eso es otra historia distinta. Aquí lo que sí ella, además, lo defiende claramente, y una de vosotras dos fue la que lo dijo, que en el entierro, al día siguiente, cuando estaba alguien, vino a preguntar, ¡ay, de qué murió! Pues no se murió, se suicidó. Y lo deja claramente en el velatorio. Bueno, entonces eso sí que me parece importante, ¿no? Y sí que a mí me parece que es como dice, porque habla del amor desde la comprensión de yo te quiero, hijo mío, y yo te comprendo. Entonces, desde ahí, yo no digo que sea una apología entera, porque la segunda parte demuestra que lo que necesita es un buen profesional. Bueno, es otra cuestión. Pero que, por eso, porque no está hecho nada del duelo. No, aquí no se habla del duelo de ella. Aquí lo que se habla es en ese momento era de los, yo creo que era la descripción de los profesionales que trataron a Daniel, que no eran pues medianamente buenos, vaya. Más malos que el Entonces, que bueno, que al chiquillo, por la razón que sea, pues lo machacaron vilmente. Y si encima, que yo no lo sé, ni tengo el conocimiento suficiente como para poder saberlo, que esto es por culpa de la ingesta de la medicina esta del acné, pues todavía menos todavía, vaya. Porque eso es como un efecto secundario. Y era la esquizofrenia porque no tenía nada de tristeza él. Era una cosa muy rara. Entonces no podía ser bipolar. Tenía que ser una esquizofrenia. Y además que era por crisis. Y la esquizofrenia es por crisis, pero a la estructura que le iba dando los chicos, los profesionales, cada uno peor que el anterior. Uno va a vivir así toda la vida, pero mañana se puede suicidar. Pero fijaros que tampoco pone, por culpa del profesional A o B o J, le pasó esto a mi hijo. Tampoco lo culpabiliza. No. No lo culpabiliza. Llega algún momento a decir que no tenían dinero para mantener al niño en un determinado sanatorio. Profesional. Y entonces, claro, que entonces tenía que llevárselo porque estaban pasando un tiempo y ya no tenían recursos. Bueno, y entonces, pero hablamos de una realidad que está tratando de contar, ¿no? Entonces yo lo que sí, primero, para mí desde el punto de vista literario es eso, que desde el punto de vista literario esto no es una novela, es la primera vez que leemos algo que no es una novela. No sabría qué decir, me decís que un diario, yo tampoco lo veo un diario, ni una biografía tampoco. Entonces veo que es una cosa rara que ha montado esta chica, y para hacer, digamos, a lo mejor no sé si tanto decir que el duelo, ella propone o dice que la literatura es la solución del duelo, es decir, el arte en una palabra, eso lo dice con palabras actuales. Eso sí, el arte, cualquier cosa del arte. Ella dice la literatura porque es lo que le viene a mano, ¿entiendes? Si fuera música, pues diría que la música, y si fuera a lo mejor pintora... Hombre, llegar a profundidad que ha llegado ella, claro, hay que tener narices para llegar. Y yo me imagino que eso no llega a cualquiera. Después de escribir este libro, sabiendo que tu hijo se mató, bueno, pues no sé, a lo mejor si ya el duelo ya lo habrá solucionado. No, lo que te digo, no, falta más, eso sin duda, pero que el llegar a la profundidad de eso con un libro, chapó. Y un libro que se publica y que lee todo el mundo. Y que encima gente que no la conoce y gente conocida. Porque claro, esta chica es colombiana, pero en su entorno... Yo quería, ya que es colombiana, quería hacer un hincapié en lo que habéis estado diciendo de lo del acné, de la medicina. Daros cuenta que Colombia tiene muchísimo de mágico, de la piedra filosofal, de la no sé cuántos, yo he tenido muchas colombianas en casa y entonces sin ir más lejos, tengo a la diosa de no sé dónditos aquí, de Colombia,
Digo, qué negro, ¿eh? Ya me podéis haber encontrado una maderita más clara, pero que hay mucho de, no sé, en Pero Colombia, ¿tú te sabes algo? parece que no es un tratamiento de ese tipo, parece que es un tratamiento médico. Y digamos, digamos, una consecuencia de esa medicina. Por lo Ya, que pero me pone. refiero que cuando una madre dice que ha sido a consecuencia de eso, es que la madre de cualquier hijo dice, oye, hay que llevarlo a curandero. Yo me pasa eso y voy a 7 curanderos. Claro, Y soy atea, pero me voy a todos por si no acaso. lo sé, no lo sé. Por si No, acaso. es algo que puedes apreciar. Entonces, bueno, sí, es una novela que sí, efectivamente, y como dijiste, sí, estoy totalmente de acuerdo, no es una novela para cualquiera, no es una novela que recomendaría, ni es una novela que pondría en lectura, ¿no? Entonces, bueno, es una novela más. A mí, sinceramente, me pareció bien leerla porque no había leído nada de así a este nivel. Y bueno, y es un libro más, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante, importante ver cómo se puede hacer y escribir un dolor, ¿no? ¿Un? Un dolor, Ah, un dolor directamente, ¿no? ¿Cómo lo podemos expresar, ¿no? Y entonces me parece interesante y me parece que fue un libro, bueno, ya se lo agradeceré a Claudia cuando que hoy no se conectó, y se lo agradeceré a Claudia porque fue un libro que seguramente no leería y es un libro que me pareció bien leerlo, sí. yo quiero añadir al gran jefe, quiero añadir el hablado desde la literatura. Yo sigo insistiendo, por favor, chicas, la parte de literatura, todo lo que queráis, pero no os olvidéis que todo tiene una intimidad a nivel personal, que no se puede dejar de un duelo sin hacer y que hay que amar primero lo que tienes que realizar. ¿Habéis desaparecido? Uy, ¿qué ha pasado aquí? No, ¿Alguien El ha gran jefe que ha dicho que he me compartido calle. pantalla, Desde luego, ya está dicho. he Pues compartido sigo pantalla. diciendo, clínicamente, no os olvidéis de lo que digo yo, aunque literariamente no os olvidéis de lo que dice Augusto. Pero por favor, cualquier nivel de duelo, seguirlo, que os morís de pena si no lo hacéis. Y si no, Marusa, llamarle, que ya os mandaré lo que sea. Pero por favor, ¿Sabes? hacerlo. El, No hagáis, el no libro, creáis que con la novela llega. Nada más. el No, libro, no, Marusha, creo que lo empezó a escribir 2 meses después del fallecimiento del muchacho. 2 meses después. Caramba. Es que Ah, en primer... es importante. Yo tengo una pregunta para Marusha. ¿Hay una diferencia entre un duelo por un suicida y por otro que murió, por ejemplo, por un accidente de tráfico o por una enfermedad? Lo que se mira es un suicidio, desde luego, es mucho más trágico que un accidente, porque es lo innombrable globalmente para el 90% de la población. Yo llegué a mi casa y una hermana mía me agarró de la mano y dijo, oye, hemos dicho que se murió de cáncer. Digo, con las vuestras haced lo que os salga de las narices. A mí, la mía, ni me las toquéis. Y dejé sentado que yo haría lo que me diera la gana y a todo el mundo se lo dije, porque era así. Yo no me avergüenzo de nada. Entonces, No hay nada que avergonzarse. Yo lo ¿eh? entiendo, claro, que no hay por qué avergonzarse de nada. La De sociedad se nadie jamás, avergüenza, la ni hace negación nada. está basada en eso. La Claro, moral estaba, ay, mi hijo, que no va a la iglesia, si no, no se puede enterrar en no sé dónde. Yo fui, después de 10 años que murió otro hermano, al pueblo y lo dije en una reunión que tenía un homenaje para el hermano. Dije, bueno, que os sepáis que Anita se marchó así, de esa manera. Digo, pues sí, señor, yo no me avergüenzo de nada. no, Lo que me avergüenzo es que haya gente que diga que no lo dice. Eso es lo que me da vergüenza. Pero que con lo que tú preguntas se tiene que ver la edad que es, en que un suicidio es mucho peor que un accidente. Y esto, porque un suicidio es voluntario. Y luego, un accidente es un accidente, no tiene repercusión de culpa, de no sé qué. Este sí, como deja gente, siento accidente, es como si a ti se te cae el aceite.
Si se te cae el aceite y tienen que venir a la casa, bueno, pero es que ha sido un accidente. Entonces, eso es así, es diferente. La edad, la cantidad de tragedia que añades, por ejemplo, hoy en día en cáncer es una cosa tremenda porque ¿quién no se nos ha ido con un cáncer? Mi padre se ha ido con cáncer. ¿Entiendes? Entonces, estamos todos doloridos a eso. Entonces, depende la edad, eso, y la filiación que tiene con la persona. ¿Entiendes? Puede ser o que sea su hijo, que sea su padre, que sea su abuelo. Es distinto. Yo la muerte de mi padre, a pesar de que fuera de esa forma, era mayor y lo adoraba, pero era mayor. El otro era menor que yo y viví lo mismo que cualquier madre que es que es menor que yo, es que es menor que yo, ¿qué hago? Y entonces automáticamente te haces madre, automáticamente, sin pensar en nada, porque es menor que tú. Entonces, pues de ahí muy bien. A ver, venga, perdona, Augusto. No, no pasa nada, no hay ningún problema. Cortar, que me va a cortar, te lo digo yo. Nada. O sea, ese es el recordatorio que os hago todas las veces y bueno, pues eso es lo que tenemos, algo de lo que hablamos, ¿no? Lo que tiene algo de color son los 4 capítulos que está dividido el libro, lo reparable, un precario, que la cuarta pared y el final. Puse 4 sillas y una silla vacía en el medio, que es la silla de Daniel. Puse 4 personas por ahí, 2 hermanas y la madre y el padre. El padre está de espaldas, pero no hay ninguna razón, aunque bueno, en el libro es un personaje que no aparece demasiado, pero tampoco aparecen las hermanas, ¿no? Y sí que me parece interesante algunas frases que os he escrito por ahí, como el tema de la aceptación de los hechos, y la aceptación del suicidio por parte de la madre, la escritura como alivio, es decir, la literatura como solución al problema del duelo, incluso la palabra correcta en cuanto a la definición clara, murió porque se suicidó, ¿no? Entonces todo ello me parece interesante, todo eso. Bueno, perdón porque he repetido lo de literatura, se habla de autores en el libro, ¿no? Y no solo de autores de literarios, sino también dentro del campo de la psicología, me parece, me parece que, bueno, generalmente son psicólogos. Describe ese hecho real, que es evidentemente lo que hablábamos, de que efectivamente se suicidó el hijo, y si por lo que nos dice Rita, que fue 3 meses más tarde, pues evidentemente más claro todavía. Y evidentemente lo que os contaba yo, y hablamos, no es una novela, es más poesía que novela, ¿no? Parece, pues es un libro de poemas que no llega a serlo porque no hay un dolor en el medio que lo imposibilita, ¿no? Como hacer una serie de poesía, una serie de hechos que no tienen una consecución en el tiempo y que se van colocando, ¿no? Para formar una estructura literaria, ¿no? Que es lo que me parece, digamos, el acierto de la novela, me parece que sería ese, del libro, más que otro tema cualquiera, ¿no? El cómo se puede construir una narración sin narración. Y me parece eso lo más interesante en cuanto literariamente hablando del libro, ¿no? El otro aspecto lo ha tratado Marusha y lo hemos hablado, pero eso expertos tenemos aquí para que lo puedan decir, entonces ya no hay otra cuestión, ¿no? Bueno, pues en principio pues quedamos de esa forma. Quedamos para el día... Yo no lo he ido mirando como tú lo de narrativo sin narración, me ha parecido brillante. Claro. Yo no lo había visto, me alegro. Mira, lo tuyo y lo mío se complementan. Claro, evidentemente, por eso es lo que acabo de decir. Eso es lo interesante, lo importante dentro de un club de lectura, de que lo que vayamos diciendo se va montando y se va integrando en el otro. Un libro nuestro también. Eso es lo interesante, no solo, bueno, por lo que yo vea o lo que vea Rita, lo que vea Julia, sino lo que vemos entre todos para poder
buscar esa unión, ¿no? Y compartir estas ideas entre todos, claro. Y nada más. Y siempre digo lo mismo, que cada uno ve lo que buenamente ve y cada uno tiene sus gafas y cada uno tiene su historia, ¿no? Y por lo tanto no coincidimos Claro. en ello, ¿no? Y por lo tanto es la ventaja que podemos tener. ¿Sí? Incluso en no estar de A mí acuerdo. Dime. me quedó una. ¿Qué piensan ustedes de la intertextualidad que utilizó, metiendo muchas citas de otros autores? Claro, eso es lo que se llama metaliteratura, cuando necesitamos, bueno, o se utiliza esos nombres o esas citas o incluso palabras textuales para darle un mayor realce, una mayor fuerza a lo que yo estoy opinando, ¿no? Entonces, es distinto que yo diga, bueno, pues oye, esto lo digo yo, o que le diga Kant dijo, y digo Kant como puedo decir otra persona cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues se utiliza y en muchos libros aparece eso, y tiene la palabra esa adecuada, Sí. que es lo de metaliteratura, ¿no? Pero pienso, ya, bueno, a mí siento que sí abusó, que se apoyaba muchísimo para desarrollar su idea en las citas. También. Entonces no me parece a mí tanto un mérito poético, a mí no se me hizo poético, a mí incluso siento que fue muy fluido porque había mucha descripción tras descripción tras descripción de los hechos, que no se entretenía tanto en rebuscamientos ni en adjetivos, sino que iba directo a los hechos. A mí no me parece muy poético. A ver, no es solo poesía, me parece más poético en cuanto a la imagen que está reflejando, ¿no? Lo que aparezcan los nombres de distinta gente, eso no, para mí no es ni a favor ni en contra, para mí. Y no quiero decir que tenga la razón, pero sí que me parece que a la hora de describir, recuerda cuando se marcha a no sé dónde, a dónde fue, ahora no me acuerdo, bueno, y que van en el avión, entonces está contando una serie de hechos que tienen no tanto desde el punto de vista poético en cuanto a metáfora o, digamos, licencias poéticas, pero sí en cuanto a la estructura de la frase, donde a veces te encuentras pues frases que no están totalmente desarrolladas dentro del punto de vista del español. Entonces, y que es necesario complementarla con una imagen mental que es lo que te lleva a la imagen poética, ¿no? Pero bueno, es una idea también, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que esto sea palabra de Dios, Pero sí que me lo parece a mí, en ese sentido, y bueno, y a ese nivel es por eso os lo cuento, claro. Pero bueno, es algo a ese nivel. Y la solución, digamos, al conflicto, al problema que busca a través de la literatura, pues también me parece seguir jugando con lo mismo, ¿no? Con la literatura como solución, ¿no? Pero no es una novela al uso, ¿no? Entonces eso es lo que... y en eso estamos todos de acuerdo, porque no es una novela al uso, ¿no? Entonces, ni siquiera una novela de esas que empiezas y vas pegando saltos temporales, ¿no? Esta novela tiene un discurso diacrónico tranquilamente, desde el principio hasta el final, y salvo las 4 o 5 primeras páginas que nos ponen en el tema, ¿no? Bueno. Adelanta el final. Sí, claro, nada más. Empieza con el final. Claro, que lo tenga claro, sí. También es un recurso que también se utiliza también en muchas ocasiones, ¿no? En muchas novelas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos así. Pues chicos, voy a dejar de grabar y